El periodo neolítico es una época de cambio medioambiental, donde la humanidad vivió su transformación más radical en cambios estructurales de la forma de vida. En estos aspectos principales del periodo neolítico fue la ganadería, la agricultura, la domesticación de animales, las primeras herramientas del arte, las primeras viviendas y la guerra. En la agricultura, pues en la agricultura tenemos el inmenso periodo del neolítico. Los únicos métodos practicados por el ser humano para asegurar su subsistencia fueron la recolección, los cultivos, el sembrar, la caza y la pesca. Entonces cultivaban lo del trigo, la cebada. Entonces se hacían en los bordes de los ríos o lagos para poder sacar o pescar. Y en la casa pues algunos animales para ir también asegurando su carne. De animales. En la domesticación de animales tenemos el primer animal que fue domesticado fue el perro, pero entonces el perro no le presentaba ningún valor económico. De luego la ganadería. En la ganadería fue un animal muy importante domesticado puesto que le poseía al ser humano la carne, la leche, herramientas. Entonces, las herramientas también fueron un aporte muy importante en el periodo, puesto que desarrollaron nuevos mecanismos de caza y de defensa. El arte. En el arte del periodo neolítico, la cerámica, la textilería, la cestería fueron importantes, por decirlo así, puesto que podían almacenar agua, el trigo, la cebada, e incluso podemos hablar de las esculturas de terracota, los templos religiosos y los santuarios. Entonces aquí pues ellos hacían la cerámica para recolectar sí, sus necesidades. En la escritura surgió por medio de la pintura, puesto que era el origen de la comunicación visual. Las figuras se volvieron cada vez más sencillas y eran expresadas con un número mínimo de líneas. Las primeras viviendas. El surgimiento de las primeras viviendas se da cuando el hombre deja de ser nómada a ser sedentario, para vivir así en un lugar fijo. Entonces, de cazadores a aldeanos, entonces podemos ver de cómo se organizaban estas viviendas. Entonces podemos ver que hacían su labor de cosechar, de arar la tierra, de sembrar, de cómo molían el trigo, puliendo la piedra, aquí tejiendo, construyendo su poblado. La piedra pulida. En la piedra pulida tenemos al hombre de cómo fue transformando esa piedra en formas, en figuras. Así, por ejemplo, elaborando la rueda, que es muy importante ahora en la humanidad. La revolución neolítica. En la revolución neolítica, durante el periodo neolítico se dio la primera revolución que transformó la economía humana, como la de la ganadería, la agricultura, que el ser humano tuvo que hacer su propio abastecimiento de alimentos. Comenzaron a sembrar y a cultivar. En el cambio climático. En el cambio climático, puesto al principio del periodo obligó a que el ser humano dejara de ser depredadores a que se convirtieran en productores. Entonces, en cómo iban haciendo sus eh, elaboraciones del campo, de la agricultura, de la ganadería. Entonces ahí podemos observar algunos ejemplos importantes.